Hola Washington, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Lo que quieras a partir de la charla que inició Martín y por supuesto hasta ahora, ¿qué te parece indispensable subrayar respecto de este nuevo Papa? Yo no podría decir lo mejor de lo que dijo Martín. La verdad que lo que Martín dijo es absolutamente preciso y suscribo cada palabra de la que dijo Martín. ¿Qué es lo que subrayar? Me parece que lo que hay que subrayar en este momento son algunas de las cosas, sumar a algunas de las cosas que dijo Martín. Los signos, ¿no? Em, la elección del nombre, las primeras palabras, recuperar a Francisco y a su historia, a su legado. Me parece que además es un papa nacido en Estados Unidos, efectivamente, como dice Martín, en Chicago, pero con identidad religiosa latinoamericana. Es un latinoamericano, se formó eclesiológicamente en América Latina. Y creo que eso es muy fuerte. Y además acompañó desde un lugar absolutamente estratégico como el dicasterio para los obispos en los dos últimos años a Francisco. Y él cuenta en una entrevista que él se juntaba todos los sábados 2 horas con Francisco. Y se juntaban 2 horas con Francisco para resolver las cuestiones propias de la gestión. Pero dice que además hablaban sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la iglesia, y que Francisco siempre le recordaba que no pierda el humor, Hmm. no pierdas el humor. Entonces, digamos, efectivamente, el cónclave encontró, yo creo que muy rápidamente, una propuesta en la que coincidió darle continuidad al proceso de Francisco, bloquear a los ultraconservadores y encontrar una síntesis entre alguien que nació en Chicago, nació en Estados Unidos, pero que habitó y se hizo latinoamericano. Hernán. Washington, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Eh, Hernán. Está claro que la elección de este Papa le pone, digamos, para las ambiciones de los ultraconservadores, no es una expresión de victoria, está claro. Ahora, ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿Un Papa más audaz que Francisco? ¿Menos audaz? ¿Más moderado, si querés? Es difícil de decirlo, porque yo recuerdo algunas cosas que hablamos también en QR en otro momento, que Francisco fue más que Bergoglio. Nosotros no sabemos Claro. hoy, digamos, si León será más que ¿Qué te pasa? el padre Richard, como lo conocen los peruanos. Todo indica que es un hombre de alguna manera más moderado en torno a las cuestiones internas de la iglesia e igualmente audaz en lo que tiene que ver en la relación con la sociedad. Pero hay cuestiones de estilo. Los que lo conocen dicen que no será tampoco un hombre tan comunicativo como ha sido Bergoglio, entre otros, también porque a los sectores conservadores esto es algo que les molesta mucho. Mm. Tenemos que esperar un poquito las manifestaciones, tenemos que ver qué cosas, cómo se mueve. Una cuestión clave va a ser los digamos que el gabinete, por decirlo en términos políticos actuales, el gabinete del Papa cesa el mismo día que el Papa termina su mandato, el día que muere el Papa. Habrá que ver a quiénes renueva, a quiénes confirma, quiénes son, y eso no va a ocurrir inmediatamente, eso va a ocurrir paulatinamente. Creo que hay que ir observando eso, quiénes van a ser sus colaboradores, por dónde va a caminar, las primeras palabras que vaya diciendo, las manifestaciones, también cuál será su primer viaje. Si ustedes se recuerdan, eh, Francisco fue a Lampedusa, fue a un puerto en el sur a reunirse con los inmigrantes, los descartados, los que vienen pidiendo
una nueva oportunidad de vida llegando a Europa desde África. Bueno, eso fue un gesto que ahora el nuevo Papa resaltó, y lo resaltó muchas veces en las últimas entrevistas que dio entre la muerte de Francisco y el cónclave que hoy finalizó. Vamos a escuchar, Washington, si te parece, Robert Prevost, ya Papa León XIV, en momentos en los que se refería al propio Papa Francisco en un modo de agradecimiento muy claro. Ancora conserviamo Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente del Papa Francisco, que bendecía a Roma. Aiutateci anche voi, Ayúdenos también ustedes los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Gracias a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Dijiste algo, Washington, a la pasada, dijiste, lo eligieron muy rápidamente. ¿Qué quisiste decir? ¿Por qué subrayaste la celeridad con la que el cónclave define efectivamente a este Papa? Eso significa también una fortaleza del nuevo Papa. Es decir, rápidamente los cardenales coincidieron en el perfil de quién tenía que ser, cerraron incluso diferencias y las cerraron en función de este perfil, de esta personalidad. Lo que creo que pasó, porque efectivamente no lo sé, es que hubo una primera votación casi de sondeo, donde quedaron plantadas qué cartas se habían jugado, y llegaron a la conclusión de que no había forma de bloquear a quien propusieran. Y apareció una figura de consenso que no estaba en los primeros planos. Entonces, y además aparece una figura de consenso que claramente era parte del equipo de Bergoglio, era parte del equipo de Francisco. Y esto es importante por la continuidad. ¿Qué tan cercano, Washington? En ese sentido, en las funciones que cumplía, ¿qué tan cercano? Y muy cercano. Yo diría que hay dos, digamos, dentro de los dicasterios, dentro de los ministerios, hay dos que son muy fundamentales. Uno es el de los obispos, que es este que ocupaba Prevost hasta ahora. El otro es el de la doctrina de la fe, en el que está el argentino Víctor Tucho Fernández, que puede ser o no confirmado. Pero en todo caso, el lugar que tenía Prevost es el lugar donde se designan los obispos, el lugar que le alcanza, el ministerio que le alcanza al Papa y le dice, estas son las opciones, estos son los que están en condiciones de ser obispos. Si define el perfil de la iglesia, del hacer de la iglesia, de alguna manera. Absolutamente de acuerdo. Martín. Perdóname, Washington. Y además de todo, por lo que vos decís, yo recalco eso, porque es de los obispos y no solo de los cardenales. Yo no sé cuántos, No, claro. ahora sabemos cuántos cardenales hay, yo no sé, sinceramente no recuerdo cuántos obispos hay en el mundo, pero claramente Prevost o participó en la designación de varios, como vos contabas recién, o sabe exactamente quién es cada uno. Digamos, salió del cónclave la persona que más conoce a los obispos del mundo, es decir, que más conoce a la jerarquía de la iglesia en todo el mundo. No sé si coincidís con esto. Sin lugar a dudas que es así. Conoce efectivamente, porque además era su métier, era su trabajo. Para eso lo llevaron a Roma, ¿no? Para eso lo llevaron al Vaticano. Y además, también por ese lugar, ha tenido mucho contacto. Hoy, intercambiando con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, Marcelo decía que el actual Papa ha tenido además una actividad muy
intensa y muy importante en el sínodo de los obispos. Es decir, que ha sido una figura muy activa en el sínodo, lo cual también lo puso muy cerca del conjunto de los obispos y de otros que no son obispos que han participado también del sínodo. Entonces, y ahí también Colombo decía, bueno, esto es efectivamente un refuerzo con otro estilo, pero una confirmación del rumbo que trazó Francisco para la Iglesia. Hernán trajo y pescó algunas definiciones económicas de Robert Prevost, me imagino, en su accionar en Perú, sobre todo, ¿no? A ver, Hernán, y las compartimos con Washington antes de cerrar, dale. Sí, si querés, las repasamos. Te menciono la primera. Por eso deseo hacerles recordar, ante todo, dice Prevost, vuestro primordial deber como personas de las que depende en buena parte la correcta extracción, transformación y comercialización de los abundantes recursos de esta región. Está hablando de Perú. Claro. Así como, escucha bien, la justa redistribución de la riqueza entre quienes la producen. Habla de redistribución. La tierra para los que la trabajan. Sí. ¿Y les habla, Hernán, a las mineras? Sí, por eso, ¿no? digo, me parece que es un dato muy importante contextualizado. No solo habla de la justa redistribución de la riqueza, sino que la hace en relación a los recursos naturales. Muy interesante. Otra cuestión, fíjate lo que dice, soy estadounidense, pero creo en una iglesia que escuche a las periferias. Llamativo el término que usa, ¿no? De centro-periferia. Dice, claro. Yo vengo del centro, pero teoría de la dependencia, ¿no? Sí, por eso, digo, a alguno le agarra un patatús escuchando No, esto. el día que los asesores le cuentan a Milei lo que piensa este papa. Mi trabajo en Perú me enseñó que el evangelio se vive en la acción, no en el privilegio. Y te agrego una tercera, el llamado a la unidad se convierte hoy más que nunca en una exigencia para contribuir juntos a la formación de una sociedad más justa. Unidad entendida como el trabajo responsable sin egoísmos para elaborar estrategias y políticas y demás. Bueno, en conclusión... Que nos permitan salir de la exclusión y la inequidad en la que nos hemos sumido. Hay un diagnóstico ahí muy... Me estaba olvidando una parte importante. Claro, muy concreto. Ahora, fíjate las tres frases. A ver, tres cositas muy sencillas, Pablo. La primera es, está claro que no tiene un corpus teórico como tal vez tenía Francisco cuando buscábamos en términos económicos frases del propio... en este caso, bueno, León XIV. No es lo mismo, no tenés el mismo desarrollo. Ahora, conceptualmente lo mismo, hace hincapié en la cuestión de la desigualdad. No tiene diferencias en ese aspecto, no hay ni matices. Te diría que habla como un latinoamericano, aunque haya nacido en Chicago o de donde haya sido. Y te agrego una tercera cuestión para mí no menor. Él habla de Perú. Esto compete a la Argentina, este último comentario. Habla de Perú. Vos viste que la Argentina hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que la Argentina copie a quién. Según el propio ministro Caputo, a Perú. A Perú. Con lo cual, todas estas cosas que leemos de hoy León XIV, la verdad que para la cuestión interna de la economía argentina me parece que no es menor. Porque está hablando de un proceso que la Argentina está mirando supuestamente para copiar y León XIV le dice, che, la desigualdad. Ojo la desigualdad. Me parece muy interesante, insisto, para las discusiones internas de la economía de nuestro país. No parece adscribir a la teoría de que el mercado resuelve las cosas, más bien todo lo contrario. Washington, cerrá como quieras. No, creo que me parece que se abre otra vez una, desde la Iglesia en este caso, una esperanza de otra palabra, una palabra en función también de lo que vos decías en tu propio editorial, Pablo. Es decir, creo que en un mundo donde faltan liderazgos, donde además se da por sentada muchas cosas, en este caso desde la perspectiva religiosa se abre también otra voz y sobre todo me parece importante esto que planteábamos, ¿no? La continuidad. ¿Cuántos apostaban a que, bueno, por fin se acaba Francisco? También los ultraconservadores de la Iglesia. Y parece que Francisco no se acabó. Hay un León que de todo caso es distinto al que supone Milei, pero que le da continuidad a Francisco. Gracias, Washington, como siempre. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo a los tres.